Hola a todas y a todas, mi nombre es Eyerlin Trujol y en el día de hoy vamos a compartir en este espacio llamado Naturaleza sin filtro, que es un podcast diseñado por los estudiantes que pertenecen al semillero de investigación CAS que se encuentran en el programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria Reformada. En el día de hoy vamos a hablar de cómo es el planeta realmente, sin filtros, sin adornos, sin mentiras, en donde la voz de nosotros, los jóvenes, en donde vivimos, investigamos y actuamos por un futuro más sostenible. En este primer episodio titulado Experiencia de ser semillero en ingeniería ambiental, en donde vamos a conocer las historias de nuestros semilleristas, de cómo ellos se transformaron en líderes ambientales y cómo la investigación impulsa a la transformación del territorio y la pasión por la naturaleza puede hacer que se convierta en un proyecto de vida. Así que por favor, ponte cómodo, activa tus sentidos y acompáñanos en esta experiencia. Bueno, en el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos a un estudiante activo, Esteban, y tenemos a un egresado del programa de Ingeniería Ambiental, Natanael. Bienvenidos a este podcast. Buenas tardes, Eyelin. Gracias por la invitación. Buenas Gracias a tardes a ti. todos. Para mí es un placer la invitación del día de hoy. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Esteban Cárcamo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Reformada y parte del semillero GAS de la universidad. Muchas gracias por la invitación, Yerlin. Un placer conocerte, saludarles a todos en esta hermosa tarde. Mi nombre es Natanael Romero, soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad Reformada y también hice parte del proceso del semillero gas. Bueno, estamos aquí presentes para conversar con ustedes, cómo ustedes, bueno, tenemos dos puntos de vista, tenemos a un egresado, tenemos a un estudiante, de cómo han vivido sus experiencias en el grupo de semillero de investigación. ¿Cómo lo has vivido tú, Natanael, y cómo lo has vivido tú, Esteban, desde su punto de vista, cómo lo ven, cómo lo vivieron? Así que empecemos. Bueno, Esteban, una pregunta para ti de ¿qué sientes tú que te ha aportado el semillero en tu formación académica y no solamente académica, sino también personal? ¿Cómo sientes que te ha ayudado, fortalecido? Bueno, Ayer, ¿qué te puedo decir? Resulta y pasa que a veces nosotros tendemos a creer un tabú sobre la investigación y que es algo muy metódico en el sentido de pronto de que es simplemente investigar, leer y resulta que esto es un campo bastante amplio. Y obviamente a nivel personal, digamos, todo lo que me ha aportado invalora el conocimiento, sobre todo experiencia y digamos, toda abrir, digamos, nuevas oportunidades y conocer personas que obviamente en el crecimiento personal y profesional de a uno le aportan muchas cosas positivas. En donde recuerdo que la invitación básicamente fue por medio de un amigo que me dijo, como, no, imagínate, está esta oportunidad de que hagas parte del Cepillero Gas, vamos, súmate. La verdad al principio no me encontraba muy convencido, pero lo, digamos, lo más difícil fue haber tomado la decisión, porque una vez que tomé esta decisión, créeme que no me he arrepentido y pues hoy aquí, gracias, estamos presentes y muchas experiencias vividas que bueno, ahora les estaré contando un poco más adelante. Bueno, quiero rescatar algo que tú dijiste, es que tú al principio no te sentías como seguro, como conforme de que, ¿será que pertenezco? ¿Será que sí puedo? Me imagino que serán por miedos o inseguridades, dudas. No, bueno, básicamente yo lo veía de pronto como un reto, ¿listo? Ok. En donde podemos decir como que, ¿será que eso, si esto es lo mío o qué tan difícil puede ser? Pero resulta y pasa que a medida que vas conociendo, digamos, tus compañeros, tus profesores y todo este tipo de conocimientos que te van aportando, dices, no, la verdad es que sí vale la pena inscribirnos en este tipo de espacio, en compartir y sobre todo de pronto que podamos, digamos, desarrollar proyectos que hoy en día, digamos, junto
a la identidad de la universidad es que tengan una proyección social, porque para mí es fundamental y diría también que para la sociedad, de que esto esté muy vinculado, ya que hoy en día de pronto hay muchos proyectos que sí se realizan, pero directamente como que no transcienden o no conectan con las comunidades. Y digamos que es esto algo que podemos lograr tanto desde el nivel educativo, la ingeniería ambiental y nuestro crecimiento como personas. Ok, me parece muy interesante tu punto de vista y por cierto modo también me siento como identificada contigo porque uno como tiene eso, como lo ve como un reto, de Claro, que si podemos hacerlo, podemos hacer cosas grandes y lo has demostrado, has hecho cosas grandes poco a poco y eso está muy bien. Entonces me inspiras a ser más gracias, gracias. grande. Bueno, tenemos a Natanael, nuestro estudiante egresado. Quiero hacerte una preguntita. A ver, ¿qué te motivó a ti unirte al semillero cuando eras estudiante de ingeniería ambiental? Y más o menos puedes decir como en qué semestre te uniste para tener el cuento. para tener. Ok, bueno, hablar de mi unión al semillero es hablar un poco de la historia del semillero. Ok, Resulta que en la universidad no existía el semillero gas cuando yo ingresé. Había otro semillero que se llamaba Bioxar. Yo ingresé a ese semillero y dentro de las metodologías que se manejaban estaba el formar los estudiantes en la investigación. Sin embargo, en ese proceso, digamos que yo me desanimé porque yo quería aplicar esos conocimientos, sin embargo, todavía no se presentaba la oportunidad de formar o sí diseñar como tal un proyecto. Y fue ahí donde decidí salirme. Sin embargo, en el año 2021, todavía estábamos en pandemia, sí, era tiempo de pandemia. me escribió una profe muy querida, la profe Sofía. Me dijo, ¿quieres ser parte de un nuevo proyecto de la universidad? Vamos a hacer un nuevo semillero, un pequeño grupo. De hecho, éramos un grupo muy pequeño, solamente éramos 3 estudiantes los que ingresamos en el año 2021. Sin embargo, Dios nos dio la oportunidad, aún así, a pesar de ser un pequeño grupo, de trascender. Tuvimos la oportunidad ese mismo año, de hecho, al mes de la creación del semillero, nosotros participamos en el encuentro departamental Red Colsi, que fue virtual. Ok, Y bueno, no pasamos a instancias nacionales, pero fue una experiencia muy enriquecedora, claro, porque ahí me di cuenta que concordando con lo que decía mi compañero, a veces pensamos que la investigación simplemente es muy metódico, pero también es algo que se puede aplicar para ayudar a las comunidades y tiene mucho que ver con el componente social, socioambiental. Entonces, dentro de mi experiencia, me vinculé como con esa esperanza de aplicar lo que había aprendido, pero también de aprender y de compartir con otros profesionales o otros estudiantes, que a su vez nos ayudamos mutuamente. Fue un momento en el cual fue enriquecedor, fue enriquecedor. bueno, algo que acá Esteban dijo, que él lo vio como un reto. ¿Tú lo sentiste como un reto al cambiar de otro semillero? Pues claro, ¿Sentiste un cambio brusco, abrumador? ¿Cómo lo digamos que el sentiste? cambio fue positivo. Venía de una rutina, de un proceso de formación. Ok, Y cuando llegué al semillero, llegué a aplicar lo que había aprendido. Entonces fue como más el reto de, bueno, ya usted sabe hacer esto, hágalo, dale, hágalo. demuestra lo que sabes. Demuestre lo que sabe. Y me imagino que sí lo demostraste, porque sí lo hiciste. Y también, como Esteban, también me inspiras a mí a poder avanzar, porque al tener dos estudiantes aquí, me, porque soy semillerista chiquita, por así decirlo, y al ver que dos estudiantes, uno egresado y uno que está activo, poco a poco está él ya logró, ya hizo proyectos muy buenos y él está logrando poco a poco. Eso me motiva a mí a decir como yo también puedo, si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo y puedo, pues, por así decirlo, superar sus proyectos, por así decirlo. Pues fíjate algo que menciona sobre eso, Yerlin. Es que normalmente tendemos a creer de que, por ejemplo, estamos en primero o en segundo semestre y decimos como que no, más bien ya cuando vaya en sexto, octavo semestre me vinculo a eso. Porque de pronto tenemos la percepción de que
para ingresar debemos tener o un conocimiento muy avanzado o ya ser experto. Y pues básicamente para nadie es un secreto que nadie nace pues con el conocimiento, pero al tomar, digamos, esta iniciativa de que nosotros demos el primer paso y poco a poco vayamos generando, digamos, ese tejido entre nuestros compañeros, nuestros profesores y sobre todo, digamos, también participar algo muy importante en este tipo de espacios que nos permiten de pronto a nosotros como investigadores, estudiantes, poder, digamos, trascender este tipo de conocimiento es muy bueno, porque como, bueno, como te mencionaba Natanael, yo también fui partícipe de la Recolsi este año, tuve la oportunidad de viajar junto con la universidad y sobre todo de pronto nuestro proyecto, hacerlo conocer a nivel nacional. Y también esto te permite de pronto abordar, sí, las perspectivas que tienen otros estudiantes de otros territorios del país. Claro. Y obviamente esto complementa y lo que se busca, digamos, es que podamos ser profesionales, que aportemos nuestro granito de arena, pues, para el desarrollo. Exacto. Bueno, después que abarcamos esta primera ronda de preguntas, vamos a continuar con la segunda. Así que vamos a empezar con Natanael. Te voy a hacer una preguntita. A ver, ¿cuál fue el proyecto o experiencia más significativa que viviste dentro del semillero? ¿Cuál sientes tú, la de tu historia, cuál sientes que fue la más, que más viviste, más importancia tiene en tu vida? La que más importancia tiene en mi vida. Bueno, vamos a hablar la primera. Bueno, Cuando se creó el semillero, se estaba gestando un proyecto dentro de otro semillero, ok. específicamente en el semillero que de la Facultad de Economía y Administración. Y este proyecto necesitaba un enfoque ambiental, porque estábamos analizando o se estaba analizando los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Puerto Colombia, en caso Puerto Colombia. Entonces, ya se había analizado la parte presupuestal, pero ahora faltaba el componente ambiental. Y este proyecto entró en el semillero y ahí empezamos como a construir dentro de lo que ya se había hecho, como a construir esa parte ambiental alrededor de todo ese tema económico. El sabor, el picante, Exacto, nosotros. ese proyecto se llamó Seguimiento del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Política Pública de los Entes Territoriales a partir del componente presupuestal de Puerto Colombia. ¿Por qué le digo que es importante? Porque a pesar de que nosotros participamos en el encuentro Recolsi departamental, no pasamos a la nacional. Sin embargo, lo que pasó después fue algo que nos sorprendió a todos. Bueno, posterior a eso, eh, yo estaba en el semillero y un compañero tenía un prototipo de un biodigestor aeróbico para convertir arena común o ordinaria en abono para las plantas. Ahí con ese proyecto yo desarrollé mucho la parte que es la documental, porque el prototipo estaba, pero faltaba argumentación, faltaba documentación, faltaban muchas cosas. Entonces, en ese sentido, eh, me ayudó a desarrollar esa parte, la escritura, lo que es indagar, lo que es ir a un lado, a otro, en Google Académico, en Dialnet. Muchas cosas, muchas plataformas, ahí fue donde conocí como las plataformas para citar, para todo este tema. Ahí nosotros llegamos a la instancia nuevamente departamental. Entonces, te estoy contando un poquito de mi historia, para que entiendas por qué la primera fue la más importante. Ahí yo tenía como eso en mi corazón, como que, hey, no he podido pasar a la nacional. Como, hey, no Así va a ser el como que momento. Ese ese sentimiento. sentimiento y lo que más dolía era que siempre faltaban 2, 3 puntos. Ay, Y eso era lo peor para mí porque yo claro, iba enfocado en que voy para la nacional, voy para la nacional. Y ese año fue en Medellín y no pude ir. Pero bueno, Dios tenía cosas mejores para mí. claro. En ese sentido, bueno, se presentó, como sabes, aquí en la universidad, el programa de Ingeniería Ambientales por ciclos propedéuticos en el sexto semestre, te titula, o sexto, Sí, séptimo, te tercer titula como tecnólogo. Para titularme como tecnólogo, en ese tiempo que yo estudié era obligatorio presentar proyecto de grado. Si quieres, Entonces, si quieres tu diploma, tenía un proyecto. sí.
todos, así sea que hicieras las prácticas, todos teníamos que presentar nuestro proyecto. Y bueno, ahí se presentó un proyecto muy bonito que se llamó Análisis de la concentración de CO2 en ambientes interiores en la Corporación Universitaria Reformada por medio de equipos portátiles de bajo costo. Aquí nosotros analizamos las concentraciones de CO2 en aulas de clases, o sea, en un ambiente normal. O sea que aquí, por ejemplo, se podía evaluar sin ningún Sí, problema. sin ningún problema. Pero Interesante, tenemos, interesante. pero hay muchas aristas, hay muchas variables que tenemos que ver cuando analizamos calidad de aire. Está el tema de la temperatura, la humedad, en los caudales de aire que también existen dentro del recinto, a pesar de que es un ambiente interior. Y bueno, ahí hicimos el análisis con un equipo que nos prestaron, gracias a Dios. Y bueno, tuvimos resultados. Estos resultados nos permitió presentar ese proyecto y pasar. Ya, Por eh, Al por fin, el fin, momento de la llegar. tercera es la vencida, la como tercera es dice. la vencida. Resulta que, bueno, me gradué de tecnólogo, pero el proyecto sonó muy bien. Y la profesora me dijo, ¿por qué no lo ajustas para que lo puedas presentar? Me presenté aquí en la universidad, luego pasé a la departamental y cuando me dieron la noticia, no, vas para la Buenísimo. nacional. Y fue la verdad una alegría muy Claro, grande. En ese momento lo hicieron en Cartagena, ya. la ciudad amurallada. Y bueno, y tuve la oportunidad ahí de conversar con otros estudiantes, e incluso dentro del ámbito o de este programa o el evento, pude conversar con otros chicos que en su momento también tenían proyectos relacionados con calidad de aire. Fue muy enriquecedor porque había una muchacha que ella había creado había creado un prototipo, entonces ahí como que la idea de que yo te reviso el tuyo porque yo tengo la metodología para analizar los prototipos Y y tú así, prestas tu prototipo. y tú me prestas tu prototipo y fue algo Un intercambio, ¿no? muy chévere, fue un intercambio de conocimientos. De ahí, asimismo, dentro de ese marco de ese proyecto, se me dio la oportunidad de participar en el noveno Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad de Aire y Cambio Climático y Salud Pública en la ciudad de Santa Marta. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar conferencistas internacionales de Suecia, Chile, de muchos países. Y fue un evento muy enriquecedor. Aparte, participé en unos talleres también con equipos de bajo costo para analizar calidad de aire. O sea, fue un proceso, un calidad de aire, calidad de aire. Sin embargo, Está uno A en calidad de aire. uno hay calidad de aire. Listo. ¿Por qué te digo que todo obra para bien? Resulta que ese primer proyecto en el cual no pasamos, Ujú. ese mismo año que fui a la Nacional, se presentó una oportunidad y fue hacer una publicación científica. Ojo, Y adivina con qué proyecto, joder, tuyo. con el primero, con el que no habíamos pasado a la Nacional. Ve, Recuerdo el mucho, cambio de la historia. cambio de la historia. Recuerdo mucho que, bueno, ya llevaba un auge con el tema de la calidad de aire y bueno, no se dieron las cosas para pasar a las instancias internacionales. Me faltaron 4 puntos, 3 puntos para pasar. Cerca, muy cerca. Muy cerca, pero es que exigían un puntaje de 100, entonces Ok. ya O sea, sí o sí tiene que ser 100. sí o sí tiene que ser 100. Y yo creo que saqué 97, 98 por ahí, 96. Dentro de ese rango, no recuerdo ya por el tiempo, pero a pesar de no pasar, ese mismo año también recibí un mensaje de la profe Sofía. Me decía, Natanael, hay un proyecto, pero necesito que firmes un papel. Yo dije, profe, ¿qué hay que firmar? No, Natanael, es que vamos a hacer una publicación científica. ¿Te acuerdas del primer proyecto que trabajamos en el semillero del seguimiento del caso presupuestal de Puerto Colombia? Y le dije, sí, profe, bueno, se dio la oportunidad y vamos a publicar. Y bueno, efectivamente en el año 2023, el semillero, creo que sí, es así, el semillero tuvo la primera publicación científica dentro de una revista internacional, la revista multidisciplinar Ciencia Latina, con el proyecto Seguimiento y Cumplimiento de los ODS en la política pública de los entes territoriales del caso Puerto Colombia.
Interesante. y fue como muy satisfactorio porque eso me dio la oportunidad de salir de la universidad con un producto científico, Claro. una producción científica. Y gracias también y lo digo acá abiertamente, a mi profesora Sofía y mi profe Marta, que desde sus inicios, de hecho la profe Sofía me dio clase a mí por primera vez. Ella fue docente por primera vez dándome clase. Entonces fue un proceso muy bonito, Claro, porque el crecimiento no solamente de pronto ella lo vio en mí, sino yo también lo vi en la profe, claro. porque fortalecía sus herramientas, Cada uno su se ayudaba metodología de mutuamente. enseñanza y claro, y eso nos ayudó mucho a acercarnos mucho a los profesores. O sea, en mi momento yo sentía que mis profesores no eran solamente docentes que estaban para enseñarnos, sino que también eran unos amigos. Y eso fue algo muy importante, lo cual me ayudó a avanzar a nivel científico, a nivel académico en la universidad. Y bueno, Te iba a decir, ya es mi última. mi última experiencia fue realizando la tesis. Ok. En la tesis y ya me fui más a un tema en este momento actual, el cambio climático No, y vulnerabilidad social. ¿Cómo afecta el cambio climático a la vulnerabilidad social, específicamente en en un, eh, en una vereda del municipio de Malambo, Caimital? Y bueno, ahí se me dio la oportunidad y tuve buenos resultados y salí con mención meritoria en la tesis, gracias a Dios. felicidades. Y la cereza del pastel, Lo que falta lo que falta. para terminar esta historia tan increíble de la tuya, porque estoy sorprendida. Para terminar, la cereza del pastel. Ese mismo año hicieron, eso fue el año pasado, hicieron la COP16, Ujú. ¿verdad? La COP16 de biodiversidad en Cali, en la ciudad de Cali. Ajá. Y resulta que yo venía de todo ese proceso y yo quería como dar el salto. Y una de mis metas cuando yo escuché que iban a hacer ese evento en Colombia fue, yo quiero ir, Sí o sí. sí o sí yo quiero ir. Y resulta que vi una convocatoria en la universidad y me postulé. Presenté todo esto que te estoy diciendo, lo presenté ahí escrito. Estuve en esto. Y gracias a Dios se dio la oportunidad y fui parte de la delegación o miembro de la comisión oficial de la Universidad Reformada en la COP16, junto con mi compañero Es Esteban. una casualidad. Y resulta que fuimos compañeros de cuartos. Entonces ahí termina mi historia. Ok. Termina mi historia y fue una historia en el semillero de investigación que tuvo momentos difíciles, pero también momentos de gratitud. Y es algo que me deja una enseñanza, es que todo lo difícil también tiene su recompensa. Exacto. Dice la Biblia que mejor es el fin del negocio que su principio. De pronto al principio fue un poco difícil adaptarme al tema y no que cómo se investigaba normas APA, que había que esto, que lo otro, lo complicado, pero después te das cuenta que todo esfuerzo vale la pena. Exacto. Bueno, ya que conocemos tu historia y nos damos cuenta de todo el proceso que tuviste, de todo el proceso que viviste, cambio de semillero, te conociste con la profe Sofía, ambos ayudaron, te descubriste porque también fue como descubrirte a ti mismo, de verte tu potencial, ver todo lo que tú puedes lograr, que a pesar que va a haber miles piedras en el camino o va a haber muchos errores, aún así vas a salir de ellos y vas a tener una recompensa al final, que es lo que hoy en día tú eres y que todo el mundo te va a recordar por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando, obviamente. Gracias. Bueno, ya que conocemos un poco de la historia de Natanael, vamos a conocer de Esteban. Adelante. A ver, quiero que nos cuente algún logro o logros que has tenido, proyectos que has participado recientemente, ya que dijiste que estás en octavo semestre, en este lapso de tiempo. Bueno, pues fíjate, gracias al semillero de investigación he participado en múltiples espacios que obviamente a nivel tanto profesional como personal pues me han aportado muchas cosas positivas. En donde, por ejemplo, como te comentaba Natanael, una de mis mejores experiencias pues fue la COP16, que gracias al semillero de investigación pues tuvimos esta vinculación y sobre todo de ir a representar a la universidad en un evento tan importante a nivel mundial. Claro, Y pues imagínate que me pasó algo con eso. Resulta y pasa que eso fue una convocatoria
que estuvo abierta durante casi una semana. Ok. Listo. Pero yo siempre postergaba como que no lo hago mañana, no lo hago pasado. Siempre estaba buscándole un pero. Exacto. Y recuerdo que eso fuera un sábado que se cerraba justamente la convocatoria a las 4 de la tarde. Y yo siempre estaba indeciso, yo como que, "Guau, ¿será que lo hago? Pero no, imagínate, o sea, se van a inscribir tantas personas, ¿será que yo sí voy a quedar? Pero voy a quedar siempre la Exacto, duda. siempre está como esa expectativa como que no, pero bueno, a Siento, las, perdón que te interrumpa, pero siento que eso de que uno se pone a pensar, el sobrepensar, afecta bastante. Porque yo me imagino que tú, en algún momento de tu trayecto, del sobrepensar te afectó bastante. Como también a veces me doy cuenta que Esteban también le afecta el sobrepensar, y no solamente a él, sino también a mí. Yo soy la reina de sobrepensar, literalmente. sí, pues fíjate, entonces digamos que a veces entramos en ese ciclo de que no pensamos tanto en los pros o las cosas negativas que no vemos los beneficios que tal vez podemos lograr simplemente con, hey, intentémoslo, a ver qué pasa. Y resulta y pasa que, bueno, dije, bueno, son las 2 de la tarde, eso cierra a las 4. Tengo 2 horas para hacerlo. Con tal fue que me inspiré porque pedíamos como una carta de por cuál deberíamos ser escogidos y lo hice. Y resulta y pasa que, bueno, pasó sábado, domingo, siendo honesto, no le tenía fe. Y el día lunes yo me despierto con una buena noticia. Se dice, Esteban, has sido seleccionado y vas a ser parte del comité oficial de la Universidad Reformada para ir a representarnos a Cali. Maravilloso. Tú no recuerdo, yo recibí esa noticia también en un evento, una precot que se hizo aquí en Barranquilla. Creo que no, usted estaba. No, yo creo que en ese momento yo no estaba. Creo que no pude asistir por temas de salud, No, pero la noticia me llegó después de que no ha sido preseleccionado. Y, o sea, imagínate la dicha y la felicidad, pues, que te genera esto. Y básicamente yo dije, bueno, es el momento de prepararnos, vamos a hacerlo. Y sobre todo de pronto me fui, digamos, preparando un poco más, como te mencionaba. Sobre todo de pronto también que quería aportar el conocimiento que había desarrollado junto a un compañero de fórmula, Darwin Rojano, que tenemos un proyecto terminado que es titulado Análisis Físico Ecosistémico del bosque manglar de las playas de Puerto Colombia y su contribución al cambio climático. Básicamente este cambio climático es algo que hoy en día todos hemos escuchado, de claro. que hoy es el boom, de cómo nos va a afectar. Entonces básicamente dije, bueno, este es el espacio, este es el momento, este es el ahora, para de pronto conllevar todo este tipo y digamos poder representar la universidad de la mejor manera. Y da la casualidad que ahí me doy la oportunidad de pronto de compartir con Natanael y pues allá, digamos, vivimos todo este tipo de experiencias, anécdotas que por recordar gastronomía, baile, conocimiento y Ok. pues vincularnos también profesionalmente y amigablemente, por decirlo así, con otras personas. Ok, ok. Es interesante saber de que tu proceso empezó será como el sobrepensar, y el sobrepensar te llevó a eso, y lo hiciste así pensando como, bueno, si fue, si no, también. Y viste que al final sí pudiste, y sí pudiste llegar a representantes de la universidad, y estuviste con Natanael. Tú dijiste que tuviste anécdotas con él. ¿Puedes contar por lo menos alguna anécdota? Una que hayan tenido, o sea, me imagino que hayan tenido varias, pero por lo menos una. Muchas. Pues imagínate, resulta y pasa que, bueno, para mí era de pronto una de las primeras veces que viajaba en avión. Era mi primera vez que viajaba en avión, para ser sincero. Entonces como que también tenía como que, bueno, ¿qué tan seguro es esto? Bueno, o da la casualidad que un día antes, por cuestiones del destino, me puse a ver una película de estos accidentes aéreos que Sí. entonces imagínate el día siguiente que ya tocaba, pues obviamente irnos en el avión, dije, bueno, vámonos, listo, dejemos todo en manos de Dios. Y precisamente, el aterrizaje de ida, estupendo, no Perfecto. hubo ningún inconveniente, No, hasta ahí todo chévere. Pero ya cuando veníamos de regreso acá a la ciudad de Barranquilla, da la casualidad de que, bueno, sí noté un poco de pronto a la azafata como que es hora de que se siente. Y sí se veía como un poco angustiada. Y yo siempre he escuchado de pronto en las películas que si tú ves a la azafata asustada, preocúpate. sus Y yo, fuentes son las películas. claro, obviamente llegaron como que estos recuerdos como que será. Pero en el momento que escuchas al capitán de que dice, abrochen sus cinturones, vamos a aterrizar porque hay turbulencia, ¿qué tal? Obviamente como que, uff, será.
Y pues básicamente resulta y pasa que tuvimos al final teniendo un aterrizaje de emergencia, porque el avión intentó aterrizar, pero como había demasiada turbulencia, digamos, rebotó contra la pista y tuvo que volver a despegar. Entonces ya te puedes imaginar una anécdota súper profesional, una todo lo que puede explicar directamente. Yo me imagino que tú estabas, no podías más del susto, del nervio, como, No, ¿y ahora qué Pero hago? mira, pero imagínate, ese fue mi perspectiva, pero pregúntale a Natanael qué ¿Cómo tal te le pasó. sentiste? No me vengas a decir que con miedo relajado, yo quiero que me cuentes en realidad qué fue lo que sentiste, yo la verdad, yo sentí el aterrizaje. sin filtros, por favor. Sin filtro, sin filtro. Yo, como decía el compañero, yo veía como la gente asustada, muy nerviosa. Y yo dije, ¿qué está pasando? Pero tú sabes que en esos momentos también uno tiende a ver como muchas cosas y a ver muchos comentarios. Claro. Y llegó un momento donde el avión iba a aterrizar, rebotó y otra vez subió. Y en ese momento yo miré hacia atrás, yo dije, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Y para remate vi a una de mis compañeras, una compañera que es más miedosa, yo no sé a quién, Ay, no recuerdo, y me dijo, no, que la aleta estaba haciendo así. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo tenía sueño, ese día no habíamos dormido bien, y yo me estaba era durmiendo, y cuando llegó, me desperté, y yo recuerdo mucho, perdona que lo diga, la profe Sofía que está aquí. Cuando llegamos, la profe Sofía, gloria a Dios, ya estamos en tierra. Y todo el mundo diciendo, ya estamos en tierra. Porque fue una situación bastante claro. fuerte. Me imagino que, bueno, de Fuerte. pronto ya vimos que es la primera vez que se enfrentaba primero un avión y justamente una turbulencia, pero me imagino que también es primera vez en turbulencia o... No, de hecho yo, gracias a Dios, allá había tenido la oportunidad de viajar en avión. Sí, más pequeño tuve, y nunca había visto eso. Nunca había visto eso. O sea, yo estaba tranquilo porque ya yo había viajado muchas veces en avión. Pero cuando veo que la situación que aterriza y sube, ya ahí yo Claro, dije, claro, aquí pasa algo, claro. porque no es normal. O sea, normalmente el avión aterriza normal, pero en esa ocasión tuvimos ese tipo de turbulencia y recuerdo que en ese momento estábamos en temas de tormentas eléctricas también aquí en Ah, Barranquilla y eso influyó mucho. claro. Entonces, fue como una experiencia y una anécdota, que fuimos, de hecho, a un evento profesional, a un evento internacional, y nos pasó ese chasco pero fue enriquecedor porque ahí Claro, uno se da cuenta que a veces no depende, hay muchas cosas que no dependen, o sea, depende mucho de Claro, tu confianza de decir, bueno, pase lo que pase, yo sé que todo va a salir bien. claro, Entonces, en ese tipo de situaciones como las que vivimos nosotros, es muy importante aplicarlas también en el tema de investigación. Hay muchos proyectos que desarrollamos que nos generan mucha incertidumbre, pero si le ponemos el corazón y tenemos la seguridad que todo va a salir bien, todo va a salir bien. claro, así es. y perdón que interrumpa, bueno, también añadiendo algo, es que a veces de pronto decimos como que, ¿será que este es el momento de hacerlo? Y yo les doy de pronto como una frase de reflexión, y es mejor haber intentado las cosas que habernos quedado con la sensación de el que hubiese pasado, ¿Qué hubiese pasado? donde eso, digamos, aplíquenlo para todo en la vida y pues, básicamente, como dicen por ahí, a veces queda por la anécdota. Claro, así es. Bueno, me doy cuenta de que ya con estas dos historias que tenemos, de que hay que hacer las cosas sin importar nada. Lo que venga, venga y lo que no, pues no venga. Así es. Pero haciéndolo bien, Eso es. Claro, claro, haciéndolo bien. claro, 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 claro. No es que te vayas a Obvio. aventurar ahí a la Sí, sí, loca. sí. No, no. Ya. Estas historias, pues, tienen una reflexión bastante bonita de ambos lados, de, del miedo, del sobrepensar, de aprender, de que podemos hacer las cosas bien sin ningún problema. Lamentablemente, nuestro mayor problema va a ser el miedo, la preocupación, el sobrepensar, pero uno Seguridad. tiene que afrontarlo y decir, no, yo puedo confiar en mí, yo sé que yo puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y aquí nos damos cuenta que aquí lo hicieron muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno,
Em, Esteban, A una ver, preguntita. ¿Qué aprendizaje te ha dejado el trabajo con comunidades o proyectos ambientales en el territorio? O sea, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo miras? bueno, imagínate una pregunta bastante profunda. Eh, Resulta y pasa que justamente en el momento que nos encontramos desarrollando nuestro proyecto en el municipio de Puerto Colombia, junto a mis profesoras, mis compañeros, pronto las personas o las comunidades del territorio, al ver que de manera investigativa nos estábamos, digamos, interesando en su territorio, pues básicamente ellos quedaban sorprendidos, como que no, mira, imagínate, para la universidad reformada somos importantes, Claro. de que, mira, profesionales están viniendo a nuestro territorio a ver de pronto en qué condiciones ambientales nos Me imagino encontramos. que ellos lo veían como como una voz para ellos, como decir, o sea, estamos siendo escuchados, estamos siendo visualizados y todo eso. Claro, y de cierta manera, ¿qué a veces pasa? Que bueno, la información sí, en cierta manera, a veces puede llegar de pronto a la oficina, a la institución, pero no hay nada mejor que ir tú al campo. Y como es el título de este podcast, sin filtro, que las comunidades te puedan hablar de ti a ti y sobre todo sin, digamos, tantos tabús, sin tanto rodeo y te cuenten la situación en realidad de cómo es que ellos viven, porque básicamente ellos son los principales actores de esto y te pueden dar unas perspectivas que por más estudio que de pronto nosotros tengamos desde una oficina, desde una institución, a veces no la podemos notar. Claro, Y básicamente también de los niños, sobre todo, porque hoy en día los niños cumplen un papel fundamental. Y es que también buscamos que ellos poco a poco puedan ir desarrollando una cultura ambiental, porque básicamente ellos van a ser los próximos actores que van a tomar el rumbo del mundo, ¿verdad? Y nosotros como de pronto, como profesionales en formación, obviamente tenemos que dar nuestros aportes y nuestro granito de arena para que ellos tengan, digamos, unas bases sobre las cuales ellos puedan ir trascendiendo claro. y sobre todo, digamos, ellos puedan tener y generar un sentido de pertenencia que hoy en día es algo que básicamente pronto se puede estar perdiendo en los territorios, de que nos olvidamos de pronto de las problemáticas que son de nuestra ciudad, de nuestros municipios. Y así como, digamos, las personas, las comunidades, eh, trabajar en conjunto y articular, digamos, todas estas investigaciones que directamente a ellos y tanto como nosotros nos ayudan a crecer, tanto profesional y personalmente. Entonces, Bueno, es interesante saber, pues, los aprendizajes que has tenido mediante el proceso, los proyectos que has realizado, de ver de que fuiste tú y tu compañero, la universidad, han sido como una voz para ellos, que ellos se sienten como podemos arreglar las cosas, ellos nos pueden ayudar, hay que trabajar de la mano, porque también es un trabajo de la claro. mano, tanto de ellos como de ustedes. Entonces es algo que llama mucho la atención. Bueno, tenemos para él tu preguntita. ¿De qué manera ¿De qué manera esta experiencia influyó en tu desarrollo profesional actual? O sea, ¿cómo sientes que todo lo que tú viviste, lo que viviste en ese lapso de tiempo, porque viviste tanto en pandemia como presencial, Claro. proyectos, diferentes, pues, participaciones en eventos, ¿cómo sentiste tú que ahora esas pequeñas historias, por así decirlo, te han ayudado aquí, en tu presente, para ser un profesional, para ser el ingeniero que eres actualmente? Bueno, dentro de este conjunto de experiencias, tanto hay experiencias negativas como positivas, pero son más las positivas que las negativas. Como les venía hablando, dentro de ese proceso vamos a encontrar momentos en los cuales vamos a querer retroceder y de hecho muchos momentos en los cuales realizando ciertos proyectos uno se frustra y pensaba como en desertar, en como que ya no, ya no. Pero era como ese sentido de pertenencia por el semillero, porque yo decía, "Pues, yo fui el primero, fui uno de los primeros, ¿cómo que me voy a retirar ahora? No, de aquí hasta el final. Claro, Y no solamente eso, sino un compromiso conmigo mismo, porque el día que yo acepté ingresar al semillero de investigación, yo me tracé una meta y fue trascender en la universidad.
sacar productos científicos en la universidad. Y no solamente eso, sino ser parte de este proceso bonito que está viviendo como tal la universidad. Porque sabemos que la universidad es una universidad joven y el programa de ingeniería ambiental también lo es. Y tenemos de pronto otra universidad que está ofertando el programa desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, he visto que a pesar de que comenzamos como un pequeño grupo, eh, todas estas experiencias y todas estas oportunidades que tuvimos de acercamiento con nuestros docentes nos permitió desarrollar proyectos de calidad, proyectos de calidad y que dentro de las participaciones que se nos han permitido dentro del semillero, hemos, hemos marcado y hemos innovado también. Entonces, dentro de ese proceso de frustraciones, de éxitos, de pronto de decepciones muchas veces conmigo mismo, con el proyecto, no pasé, yo quería la nacional, no pasé a la nacional y así sucesivamente. Pero vemos que este proceso es poco a poco, la investigación es un proceso que es largo, pero tiene un producto y ese producto tú tienes la potestad de decir, lo voy a poner a favor o al alcance de las comunidades, al alcance social. Y es ahí donde está la verdadera ganancia. Entonces, eh, la investigación, mi proceso de formándome como investigador dentro de la universidad, me permitió ser una persona resiliente, una Ok, persona también que mira y se conduele de las vulnerabilidades que vemos actualmente en nuestra sociedad. Porque hablar de ingenieros ambientales es hablar de ingenieros completos. Nosotros solamente no nos enfocamos en la parte ambiental, como decía mi compañero. Toda la parte ambiental también es un criterio de evaluación para mirar el componente social. Yo lo miro de esta forma. Tú para analizar una comunidad y ver sus vulnerabilidades sociales también tiene mucho que ver el entorno ecosistémico donde se encuentra. Yo tuve la oportunidad de hacer o realizar mi tesis en la vereda Caimital. Resulta que la vereda Caimital es una vereda del municipio de Malambo de hace un tiempo atrás, te estoy hablando de 15, 20 años atrás, que encontré registros, 10 años atrás, sí, que encontré registros en periódicos, ha venido sufriendo erosión por el cambio climático y la vereda está desapareciendo. Entonces, encontrarme con personas que les duele su territorio claro. es algo fuerte. Este, tuve también la oportunidad de visitar o sea, antes de llegar a la vereda, hay un corregimiento que se llama Espinal, Ujú. pero es un corregimiento muy pequeño, es casi una vereda también. Encontrarme con historias de la comunidad que me decían, oiga, pensaban que yo era político porque, porque tristemente esas comunidades las visitan cuando, perdona que lo diga, y esto es un tema, un podcast sin filtro. Estas comunidades, la mayoría de veces se visitan por temas políticos. Pues, Dame el voto, dame esto. Así si es. me das el voto, yo te colaboro. Tristemente es así. Y encontrarme con historias como, por ejemplo, oiga, pero usted sí va a hacer algo. Yo le dije, no, yo soy de la universidad, le mostraba el logo y le decía, mire, yo voy a aportar a nivel científico, voy a aportar a nivel, para que se visualice su situación. Claro. Entonces encontrarme con historias que me decían, mire, nosotros un tiempo atrás, 5 años atrás, nosotros podíamos pescar, era nuestra base económica. Sin embargo, aquí los pescados ya no sirven. Y un olor fétido, un olor a alcantarilla, perdona que lo diga, feo. Ok, Y ver niños con brotes en el cuerpo. Cuando me adentré a la vereda está desapareciendo, la línea costera, sí, la línea costera sí, está desapareciendo. Y ver cómo a pesar de esa situación, ver estos campesinos, esta comunidad siendo fuerte, que a pesar de que su línea costera está desapareciendo, sus tierras siguen sembrando. ¿Y sabes por qué? Siembran con esperanza de ver algo mejor. exacto. Entonces, nosotros como investigadores siento yo que tenemos ese compromiso social de ayudarles, de aportarles esa parte técnica, porque los saberes están, aportarles esa parte técnica, para que estos saberes que tienen estas comunidades que puedan trascender y poderlos aplicar de manera correcta
para a su vez mejorar el lugar donde están. Entonces, la investigación me abrió muchas puertas, conocí muchas personas, tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas que aportaron a mi vida, aportaron a nivel profesional, también personal. De ahí encontré muchos amigos también, que la verdad aún hablo con ellos, me escribo, y esto a su vez me ha permitido dentro yo estoy actualmente laborando en un consorcio de construcción y una de las cosas que de pronto me quedaron de este proceso que viví en el semillero fue el acercamiento con el tema social, la parte de las comunidades, porque dentro de mi trabajo también me comprende el tema del campo, del trabajo de campo, de acercarme a la persona, al beneficiario, el que le están haciendo estas remodelaciones, mejoramientos de vivienda y también en la parte de los informes, obviamente. eh, ya uno tiene como esa facilidad de describir qué se está haciendo, si falta algo aquí y así. Pero como el mensaje es que podemos trascender en la investigación porque lo que hacemos, si lo hacemos con amor, también lo hacemos para las comunidades, para Claro. nuestra gente, para nuestra gente. Bueno, es muy interesante saber estas perspectivas, estos dos puntos de vista de ambos, de ver de cómo tu proceso te ha ayudado bastante ahora actualmente y cómo Esteban le ha dejado bastante aprendizajes. Es algo bonito, ¿ya? Donde uno se da cuenta de muchas cosas y uno dice, vale la pena todo lo que uno está haciendo, vale totalmente la pena. Yo quiero hacerle como una preguntita, por así decirlo. O sea, ya Adelante, las adelante. últimas preguntas acabaron, pero esta es una pregunta que quiero como hacerle. Ya. Es tropicante. Pero El esta bonus, el pregunta bonus. exacto, exacto. Pero es una pregunta que les voy a hacer de cómo ustedes lo ven. Ya. Sabemos perfectamente, bueno, Esteban y yo estamos estudiando la carrera. Ya tú terminaste, ya tú eres egresado. Eh, ¿Cómo ustedes ven la carrera de ingeniería ambiental en un futuro? Porque sabemos de que esta carrera poco a poco se está desarrollando cada vez más, está creciendo gigantemente. Pero ustedes, ¿cómo la sienten? ¿Cómo la ven en un futuro? Es decir, yo veo la ingeniería ambiental de esta manera. La veo así, la veo así, la veo así. Así que, ¿cuál de los dos quiere empezar? A ver, Démosle el honor a Natanael. Adelante. bueno, Natalia, Bueno, coméntanos. una pregunta. ¿Te refieres a nivel local, nivel internacional, o te refieres a la universidad como tal? Bueno, vamos a verlo del punto. Quiero los dos espacios, pero yo quiero que hables del punto internacional y a la vez local. ¿Cómo, o sea, primero empieza desde el punto local. ¿Cómo tú lo ves aquí, del área metropolitana, de la universidad? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo sientes en un futuro? Y después, si quieres, nos puedes comentar cómo tú lo ves internacionalmente. Ok, como bien lo dices, la ingeniería ambiental viene dentro de, si lo podemos analizar estadísticamente, va como en una tendencia exponencial. Cuando yo ingresé a la universidad, todavía no teníamos el primer egresado en ingeniería ambiental. Solamente una sola persona se había graduado de tecnólogo. Entonces, yo cuando entré a la universidad, también como al ver como, bueno, ¿y será que me equivoqué? O una mala elección de carrera, sí, uno piensa muchas cosas, Claro, pero fíjate que es donde hay que aprovechar. De hecho, cuando hay mucha oferta, baja la demanda, pero estamos en un momento donde se está demandando ingenieros ambientales y exacto, tenemos que aprovechar esto. Entonces, fue el momento donde yo decidí, no, tengo que aprovechar que hay exacto, pocos aquí en Barranquilla. exacto. O sea, lo que haga va a ser historia, lo que haga va a ser importante. Entonces, dentro de ese contexto, vemos muchas empresas a las cuales ya están ingresando personal para que les analicen la parte ambiental, la parte técnica ambiental, el diagnóstico, supervisión, etcétera. ¿Por qué? Porque ya ven la necesidad. A nivel normativo, todas las empresas están obligadas a cumplir
todo con temas ambientales, Claro. temas de calidad, temas de, sí, de mitigación, incluso si son fabricantes, si es la gran industria también. Entonces, en ese sentido, yo veo a la ingeniería ambiental en un estado creciente, donde lo que hagas y lo que puedas aportar va a trascender, va a ser importante. A nivel internacional, incluso me di a la tarea en estos días de investigar, a nivel internacional, incluso la NASA está necesitando también ingenieros ambientales. ¿Cómo la ves? O Vea, sea, yo me di a la pues, tarea porque a veces pensamos que espacios como la NASA, que son aeroespaciales, no contemplan el tema de ambiental, pero resulta que estaba investigando yo. Bueno, y la NASA también necesita, y dentro de las convocatorias que colocan también está el tema de ingenieros ambientales. Entonces ahí te das cuenta que la ingeniería ambiental está tomando un rol importante dentro de todos los ejes, sí, dentro de todos los ejes laborales, dentro de todos los ejes de las ciencias también. ok. Bueno, es cierto, porque ahora es como que se dieron cuenta de que es importante tener a alguien que sepa el conocimiento ambiental, de que hay que preocuparnos por el ambiente, hay que tener a alguien que sepa del ambiente, porque ellos dirán, no, eso no es algo importante. Años atrás seguramente no, eso no es importante, pero se dieron cuenta de como si es importante, necesitamos a alguien que sepa, alguien que nos ayude. Y al ver que no había nadie, por así decirlo, que supiera de eso, se preocupaban. Y ahí es donde empieza el proceso. Bueno, Esteban, ¿tú cómo lo ves? Bueno, Coméntame. pues fíjate, yo voy a empezar de pronto de un contexto global a un poco más local. Básicamente, la ingeniería ambiental abarca muchos campos, donde cabe destacar que el medio ambiente tiene algo, y es que él no distingue ni de pronto gustos políticos, raza, color, o entre tantas divisiones que ha generado el hombre en los diferentes espacios. Pues básicamente hay algo en común que tenemos todos los seres humanos y es que todos compartimos el mismo ambiente. Esto no va a cambiar y básicamente en nuestro hogar. Y si no empezamos por cuidar de pronto nuestro hogar, nuestra casa, ya te puedes imaginar qué tan mal estaremos. Y Así es. básicamente, pues la ingeniería ambiental ha crecido y ha trascendido de una manera impresionante, Bueno, en donde años atrás, me atrevo a decir, no se hablaba de esto, no se no tomaba sabía por eso. importancia. Es más, Así creo que es. decir medio ambiente, no, eso es hablar, ¿qué? De plantas, árboles, Exacto. porque, Y es la hora, perdón que interrumpa, es la hora y también no sé por qué lo tienen catalogado así como, ay, pero medio ambiente no son las Sí, planticas y esto. todavía No, lo tienen, medio ambiente no son las planticas. Medio ambiente, hay muchas cosas que hay de por medio. hay muchas Entonces, aristas. exacto, claro, imagínate, o sea, desde tantos componentes, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire, o sea, y básicamente es toda esta diversidad de ecosistemas que contamos. Donde por eso, como te comentaba, hablar hoy en día de ingeniería ambiental es hablar de una carrera que básicamente está trascendiendo, está también adaptándose a los nuevos conocimientos que se presentan. En donde, por ejemplo, si nosotros como ingenieros ambientales con formación y de pronto a todas estas personas también que se quieren animar a estudiar esta carrera, pues básicamente si articulamos la ingeniería ambiental con un boom que se trabaja hoy en día, que es sobre las tecnologías y la inteligencia artificial, ya te puedes imaginar las grandes cosas que podemos lograr. Desde luego. claro. Y por eso justamente digamos que la ingeniería ambiental en el contexto, hablando bueno, un poco acá local, básicamente son pocas de pronto las universidades que la ofertaban acá a nivel de la costa atlántico y básicamente la universidad reformada que poco a poco va, digamos, mejorando, porque eso es lo que queremos como persona, institución, ir mejorando poco a poco y así, digamos, trascender y ser tanto profesionales y como personas de calidad. Y así como tú también decías, inspirar de pronto a esas nuevas, sí, a esos Son nuevas generaciones. nuevas generaciones que están, digamos, aventurando en cuál de pronto va a ser el origen o cuál va a ser su destino, pues bienvenidos sean a este mundo tan amplio de la ingeniería ambiental. Tan hermoso, tan divino este ambiente. Quítese el tabú. Exacto. Sí, Ingeniería ambiental es recoger basura y No, sembrar eso, palitos, como tiene que dicen ser, por ahí. Eso no es. tiene Hay que ser. mucho, hay mucha tela por cortar. claro, así es. Bueno, muchas gracias, Esteban, Natanael, por este espacio, por esta interacción. Fue un espacio tan
tan reflexivo, aprendimos bastantes, conocimos sus historias, tanto un egresado como un activo, y de darnos cuenta de que esta carrera nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes y nos preparan para ser buenos profesionales en el futuro, buenos ingenieros ambientales que podemos contribuir a este medio ambiente, al planeta, a todo. Entonces, esto también es un llamado para las personas, para que a las nuevas generaciones, a los niños, niñas, adolescentes, por favor, miren esta carrera. Esta carrera es muy bonita. Ustedes van a aprender cosas maravillosas, se van a dar cuenta de que el medio ambiente necesita personas que necesitan esta, ¿cómo lo diría? Vocación. Vocación, a colaboración a esto. Entonces, no se van a perder de nada. Esto es una excelente carrera, se los digo. Yo estoy más que admirada y Gracias. feliz de esto. Y me imagino que ustedes también, tanto tú, porque ya terminaste, te sientes feliz, orgulloso de ser ingeniero ambiental. Esteban, en proceso, y yo igual en proceso. Aquí todos nos sentimos orgullosos de esta carrera porque es una carrera muy bonita y a la vez también es muy humana porque aprendemos a ser más sensibles con el medio ambiente. Correcto. Entonces, muchas gracias por participar en esto. Este, llegamos hasta el final de este episodio, de este podcast que es Naturaleza sin filtro. Muchas gracias por escucharnos y Gracias, Evelyn, por la invitación Sí, gracias, y a todos gracias. también por habernos escuchado. Y ya saben, no se pueden perder el segundo capítulo de Naturaleza sin filtro. exacto. Aquí, por este canal, A la misma a la misma hora. hora. Hasta luego.